Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Por estos tiempos de arriba la corona, por el coronavirus, hay que tomarlo en serio, no hay que hacer bromas. Han recomendado en el Sindicato Mexicano de Electricistas tratar de reducir las capacidades de todo el sindicato lo más que se pueda. En ese sentido, por eso estamos ahora desde mi casa, como dice unos famosos, desde Iztapalapa para el mundo, añoranzas de electricistas. Estamos acá, entonces les invito cordialmente cuando quieran venir, charlar un rato, acá por Iztapalapa. Continuaremos con el tema que estábamos tratando, que fue presentarles la concesión que Porfirio Díaz, el presidente de 1903, el presidente Porfirio Díaz, el llamado dictador previo a la Revolución Mexicana, que se hace con la The Mexican Lion Power Company Limited para que realice las obras de Necaxa. Les había enseñado yo que en uno de los intentos de publicar la historia del ESME había hecho yo 3 folletos que se publicaron como suplemento de la revista Lux. Y justo de ese suplemento viene en el último el contrato que se hace para las obras de Necaxa. Está en el Diario Oficial de la Federación. Descubrí, se los comenté al final, que estaba incompleto ese contrato y por qué solo hasta ahora que se los iba a leer me entero que estaba incompleto. Entonces tuve que ir a buscar el original, lo localicé en el Archivo General de la Nación y me quedé hasta el artículo 8 de ese contrato. Sin embargo, para que recordemos bien, voy a empezar de nueva cuenta con el inicio, nada más con el artículo 1, para que se den cuenta desde ese inicio de lo que trataba. Entonces es el Diario Oficial de la Federación, desde hace muchos años, incluso desde tiempos 1800, por ejemplo, localicé el de 1896, donde se le entrega la concesión a Pujibet para las empresas y fuerzas eléctricas de San Ildefonso, pero no he encontrado el que se le concede a la Sociedad de Necaxa. Estoy tratando de localizarlo, pero bueno, vamos a empezar. Inicio pues con el primer artículo. El encabezado dice así: contrato celebrado entre el general Manuel González, secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Charles H. Caham, en la sociedad Mexican Light and Power Company Limited, cesionario, queda claro, cesionario, que obtuvo pues de la Sociedad de Necaxa para el aprovechamiento como fuerza motriz de las aguas de los ríos Tenango, Necaxa, Catepuxtla, en el distrito de Huauchinango del estado de Puebla. Primer cosa que llama la atención, así vamos a ir comentando, es que primero es una concesión que se le cede a The Mexican Light and Power. La buscaremos para saber exactamente lo que se estipulaba o si justo lo que estaba ahí se le vuelve a dar
de Mexican Iron Power. Bueno, artículo 1. Lo otro es Huauchinango. No existía, espero que muchos sepan en general que no existía Necaxa como pueblo. Juan Galindo, que es como formalmente se le llamó al municipio, es un municipio, curiosamente, es uno de los más pequeños, si no es el más pequeño. Todos los que viven en Necaxa saben que recorren sus colonias y se robó Juan Galindo, pero en realidad es algo extraño porque uno ve cuando andas por ahí que pertenece a Huauchinango. Es muy extraño, propiamente Necaxa es muy pequeño, pero en fin, aquí todavía está, es Huauchinango, Puebla. Dice el artículo 1, se autoriza a la sociedad Mexican Light and Power Company Limited o a su legítimo cesionario, que en el curso de este contrato se llamará concesionario y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, para que pueda ejecutar, conservar las obras hidráulicas, mecánicas, eléctricas necesarias y convenientes para el aprovechamiento como fuerza motriz tanto de las aguas como de las caídas naturales actualmente existentes y a las que puedan producirse en los ríos Tenango, Necaxa y Catepuztla, situados en el distrito de Huauchinango del estado de Puebla, dentro de los límites siguientes. Bueno, primero, a todos los que no conocen la zona, la región, tendrían que ir a darse una vuelta y hacer el recorrido, ubicar cuáles son estos ríos, desde donde aparecen Tenango, el río Tenango, el río Necaxa y el río Catepuztla. Esto es lo que le están concediendo a la sociedad que se acaba de presentar. Y enseguida viene todo lo que constituye la extensión, como decimos ahora, la zona de trabajo para esta región de Necaxa. Bueno, los límites son los siguientes. En el río Necaxa, desde un punto a 2 kilómetros abajo, con su confluencia con el río Catepuztla, a un punto en el primero de estos ríos, a un punto de estos ríos, o sea, a 2 kilómetros arriba del pueblo de Necaxa, en el río Tenango, desde su confluencia con el río Necaxa, hasta un punto arriba en el de Tenango, situado 8 kilómetros más allá de la iglesia, situada en el pueblo de Tenango, y en el río Catepuztla, situado 8 kilómetros desde dicha confluencia. Bueno, lo primero que llama la atención es que los límites parecen, como decían en mi pueblo, ¿ves allá donde inicia Catepuztla? Exacto, 10 kilómetros arriba, ¿no?, del pueblo de Necaxa. Entonces es algo así como pararse donde estaba Necaxa, porque Necaxa, como todos sabemos, se inundó. Necaxa, el pueblo que se está hablando aquí en 1903, fue inundado. Se ha comentado que la iglesia se logra ver en el fondo de la presa. Entonces, a partir de ahí, dice 10 kilómetros. Después, en el río de Tenango, cuando se une con el río Necaxa, hasta 8 kilómetros arriba de la iglesia de Tenango, y después cuando se junta con Catepuztla, son 8 kilómetros. Es muy curioso cómo se hizo esta medición.
En conjunto parece que es no sé si es un polígono o un rectángulo de 28 kilómetros cuadrados, y las aguas en medio de los 3 ríos. Entonces es una región bastante grande, que es lo que limita, queda claro aquí en este artículo 1. Y dice que esto se concede para el objeto de ejecutar, conservar y explotar las obras mencionadas. El concesionario queda facultado, de acuerdo con los proyectos a que se refiere el artículo 5 de esta concesión. Vienen 3 objetivos para el concesionario. Dice, objetivo 1, para desviar las aguas de dichos ríos Necaxa, Penango y Catepuztla de sus cauces actuales y por los medios y en los puntos que sean convenientes dentro de esos límites mencionados y de la manera más conveniente para la realización de los objetos de esta concesión, en la inteligencia que todas las aguas que puedan ser desviadas de cualquiera de los 3 ríos y aprovechadas dentro de los límites antes mencionados serán devueltos al cauce del río Necaxa o inmediatamente después del límite inferior fijado. Es decir, se van a desviar todo lo que sea necesario, se van a aprovechar, se va a crear la presa o las presas que se necesiten, pero después de esto se tiene que hacer llegar el agua al límite inferior fijado. Objeto número 2, para recoger, retener y almacenar las aguas de los ríos mencionados, de los dichos 3 ríos, en depósitos situados en las localidades que sean convenientes dentro de la cuenca hidrográfica de los citados ríos, ocupando y sumergiendo cualesquier terrenos que para ello se requiera, y para ese efecto se le autoriza para construir y conservar dentro de la misma cuenca hidrográfica presas, depósitos y cualesquiera otras obras hidráulicas que sean conducentes al objeto. Bueno, entonces puede ocupar todo en estos 28 kilómetros cuadrados, y dentro de las cuencas se puede sumergir, dice aquí, se ocupa y sumerge cualquier terreno que se requiera, y se autoriza a construir en esta cuenca presas, depósitos y cualesquiera obras hidráulicas. Los que ya se han dado una vuelta o conocen más o menos cómo está hecho el complejo hidroeléctrico Necaxa, pues saben que hay canales, que hay túneles, que está el Tejocotal, la presa del Tejocotal, la presa de Tenango, o como dice aquí, los diques y represas, más por supuesto la presa de Necaxa, ¿no? Un dique, unos lagos propiamente construidos artificialmente que se necesitan y están en cascada, en línea pues directa, para que se unan, sea a través de los ríos, a través de túneles, a través de canales, y que se mantenga, como veremos más adelante, el caudal suficiente para generar. Objeto 3. Para construir, conservar y explotar estaciones generadoras de fuerza eléctrica, subestaciones, líneas de transmisión y otras instalaciones eléctricas, y cualesquiera otras obras propias para generar y acumular energía eléctrica en los dichos 3 ríos o en sus cercanías, y para transmitir, distribuir, suministrar energía eléctrica a diversos lugares, dando aviso a la Secretaría de Fomento. En realidad podemos, en términos muy llanos, muy sencillos, decir que en esta zona
en esta región, en estos 28 kilómetros cuadrados, no sé si tenemos que decir, sí, kilómetros cuadrados, hacer lo que quieran. Son casi 30 hectáreas. Bueno, por el momento vamos a continuar con este artículo, nos falta una parte. Vamos a hacer una pausa como solemos hacerla para que se pueda poner alguna música en cabina. Bien, comentaba yo que en realidad le autorizan a todo, ¿no? Y dicen conducentes y convenientes. Con esas dos palabras, propiamente la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz está autorizada a hacer, digamos, no lo que quiera, sino lo que planifique, que programe, lo que a partir de sus planos, sus ingenieros diseñan y hagan, pero tiene la concesión de hacer todo eso que sea conveniente para, por ejemplo, crear la planta de generación. Entonces, bueno, ¿cuánto se necesita? Se necesitaba crear Salto Grande, Salto Chico, hacer las vías, poner la balsa, mover todo, aprovechar toda la manera posible, bueno, lo que fuera, subestaciones, claves, líneas de transmisión. Aquí queda suficientemente claro, amplio y contundente, que por eso llegó a decir, esta concesión que da Porfirio Díaz es para lo que guste y mande de Mexican Lion Power Company, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado para leer el artículo 8, entonces continuamos con y como les decía yo, vamos a ir comentando. Hay cosas muy claras, muy obvias, no hay nada que explicar, pero igual si fuera necesario, pues lo haremos, ¿no? Los artículo 8. Previo se nombra a un inspector de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Yo preguntaba que si teníamos ya ingenieros de esa calidad. Supongo que no, porque es una obra inmensa. Se va a convertir en la primera obra hidroeléctrica más grande de América Latina. Entonces, de hecho, la energía eléctrica no es originaria de nuestro país. Entonces es muy probable que sí ya la ingeniería, la escuela de ingeniería ya ha estado observando y implementando en su plan de estudios, en sus materias, algún contenido de lo que van a desarrollar. Pero bueno, el artículo 8, lo digo todo esto por lo que viene enseguida. Dice artículo 8, si el informe oficial del inspector o el perito nombrado por parte de ambas partes contratantes, en su caso, de acuerdo con el artículo anterior, acreditara que el concesionario ha ejecutado las obras e instalado la maquinaria bastante para producir 15.000 caballos de fuerza mecánica, se considera que aquel ha cumplido con la obligación que le impone la primera parte del artículo 3. Insisto, ya habíamos leído esto. Sería bueno si no van entendiendo que revisen la anterior añoranza de electricistas para que chequen esta lectura. Bueno, se nombró un inspector y a un perito, es decir, cuando haya discrepancia para aclarar cosas, pero en principio se atiene aquí este artículo que el inspector checa que se han cumplido para crear instalaciones que generen 15.000 caballos de fuerza mecánica. Bueno, 15.000 caballos de fuerza, como habíamos visto ya, es la mitad de las obras que se necesitan construir por parte de la compañía. Se ponen dos plazos, 15.000 caballos de fuerza y después otros 15.000. El total que se piensa generar en ECASA son 30.000 caballos de fuerza, ¿no? O sea, la mitad, un inspector oficial
revisa, checa y dice aprobado. Sigue el artículo. Luego que el inspector oficial o el perito nombrado de común acuerdo por las partes en los términos que expresa el artículo 7, según los casos, certifique en la forma que expresa el mismo artículo que las obras y maquinarias instaladas por el concesionario tienen una capacidad bastante para desarrollar 30.000 caballos de fuerza mecánica, el mismo concesionario tendrá derecho de usar todas las aguas de los ríos Necaxa, Tenango y Catepuxtla y sus tributarias en los términos de esta concesión, y si se considera para los efectos de ella que las ha cumplido con todas las obligaciones que se le imponen, y entonces tendrá un derecho perfecto e indiscutible a todas las prerrogativas que confiere dicha concesión, observándose por lo que respecta al río Catepuxtla lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 3. Bueno, pues esto confirma lo del artículo previo. Parece que la técnica legislativa que usan en el Congreso de la Unión es eso. Se mencionan las cosas y hay 1 o 2 artículos donde, por si acaso y para que no quede duda, se concreta, se especifica y se reafirma el tamaño de la concesión, el tamaño del derecho y las consecuencias o los límites que puede tener. Bien, el artículo 9. El concesionario, acuérdese que el concesionario es de Mexican Lion Power Company. El concesionario queda autorizado para construir a su exclusiva costa y sobre los ríos a que se refiere esta concesión. Hay varias palabras que están en el diario que para mí pueden ser errores, porque aquí podría decir a su exclusivo costo y sin embargo dice a su exclusiva costa. Hay otras partes donde se habla de la policía que está encargada, y me temo que el término correcto debería de ser la política. Como en este caso dice costa, yo digo es costo. Lo dejo y pongo una pequeña nota comentando que puede haber este error de redacción, o no sé si, como nos sucede ahora que escribes en la computadora, te equivocas y se puede ir el error. Podría ser un error tipográfico y que después del primer error quien está poniendo el texto como tal considere que así quedaba bien, ¿no? Supongo también que por ser un tipo de contrato tan importante son revisados, pero el punto es que están estas palabras que se repiten. Bueno, los puentes que sean necesarios, continúa este artículo, al uso y servicio de las instalaciones y obligado a construir los que requiera el tráfico público con motivo del establecimiento de las presas, depósitos, canales y demás obras que de alguna manera interrumpieren o perjudicaron los cambios existentes. En este caso se le queda la obligación a la empresa a que construya puentes, caminos, canales, depósitos, lo que necesite, porque supongo yo, y si nos ponemos a pensar, que tuvieron que desplazar al pueblo, a los habitantes y al pueblo en la zona de arriba para que no quedaran inundados, entonces todo eso, todos los caminos, el puente, la manera de pasar por ahí queda como obligación del concesionario. Entonces debe de haber los caminos públicos, la vialidad pública, para que los pobladores, los habitantes, el pueblo en general, puedan moverse a gusto en esas zonas. Continúa este artículo. El concesionario queda asimismo autorizado
a construir los caminos que estime convenientes y a hacer en los caminos nacionales o públicos las desviaciones o alteraciones que estime necesarios para la ejecución y prosecución de las obras, en el concepto de que dichas alteraciones y modificaciones serán hechas con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas si se tratare de vías generales de comunicación o con la del Gobierno del Estado de Puebla si no tuviera ese carácter. No. Es necesario, dice aquí, que se adapte primero para la empresa todo lo que necesite en caminos, puentes, obras, todo lo que sea necesario, y en el otro sentido para la región, para la localidad que está ahí, necesita abrir los caminos, los puentes y dejar las cosas como tiene que ser para que los habitantes no sufran las consecuencias de las obras mismas. Entonces, el proyecto en general se pacta, se hace el contrato con la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Y para este caso de comunicaciones en la región, el pacto es con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Pues esto confirma lo que habíamos leído tanto en el artículo 7 como en el 8, remata el 9 con este asunto. Artículo 10. Para la erección y conservación de las líneas de transmisión a que se refiere el artículo 3, se otorga al concesionario el derecho de vía en una anchura no mayor de 70 metros, pudiendo dichas líneas cruzar caminos, vías férreas, telegráficas o telefónicas. Igualmente se otorga al concesionario el derecho de abrir caminos carreteros de su exclusivo uso para el transporte de materiales y maquinaria desde la población de Santiago o desde cualquiera otros puntos a las obras y estaciones generadoras que establecieren en la vecindad de Necaxa y a cualquier punto en las líneas de en las líneas transmisoras y estaciones distribuidoras, subentendiéndose que la localización de dichos caminos estará sujeta a la aprobación de la Secretaría de Fomento y que los mismos podrán cruzar con los requisitos necesarios caminos ferrocarrileros u otras vías. Queda a la vez facultado el concesionario para, entre los límites de su derecho de vía, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, y en los caminos referidos en el segundo párrafo, puede establecer otros caminos, otras vías férreas destinadas a facilitar la erección y conservación y construcción de las líneas de transmisión y demás obras, y los cuales caminos o vías férreas serán uso exclusivo del concesionario. Es muy interesante, aquí le dan derecho, si la obra lo necesita, de construir lo que sea. Y recuerdo que una de las cosas que lograron hacer es que el ferrocarril México-Veracruz tuvo que hacer una estación en el pueblo de Beristain. Pero ya de por sí ahí no implicaba, pero ¿cuál era la idea? Que toda la maquinaria, por ejemplo, importada, que llegaba al puerto de Veracruz, podría trasladarse hasta Beristain. Y lo que me llama la atención, o lo que recuerdo, es que desde el pueblo de Beristain, donde está la estación, todavía está la vieja estación, abandonada, claro, pero en Beristain está la estación, y de ahí a Necaxa se construyó una vía particular de uso exclusivo de la compañía. En algunas partes, si uno camina por ahí, todavía se encuentran esas vías. Entonces, habrá que hacer un viaje, hay que hacer viajes para conocer Necaxa, para conocer las obras, y hacer el recorrido
desde Tejocotal, por ejemplo, hasta Necaxa y Tenango, y después seguir a Tepeshi y Pazla, porque aquí todavía no está el proyecto, bueno, no lo sé, pero en este contrato no se menciona Tepeshi ni Pazla, ¿no? Pero queda claro que tiene derecho Compañía de Luz a hacer esas obras y las que les plazca. El concesionario, por su parte, continúa, se obliga a establecer a través del derecho de vía para el establecimiento de sus líneas de transmisión y a través de los caminos a que se refiere este segundo párrafo, los cruzamientos de otras vías, caminos o ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, etc., poniendo en cada cruzamiento el sistema de protección especial que se apruebe por parte de la Secretaría de Fomento para evitar desgracias por la ruptura del cable. Bien, antes de iniciar el siguiente artículo, ponemos otra pausa, esperemos que en cabina nos seleccionen una buena música. Regresamos. Les digo que le permiten hacer todo tipo de obras. Hizo esta línea de ferrocarril, tenía 2 locomotoras, creo que una se llamó La Negrita. Una de estas, creo que esta que les menciono, todavía está en exposición en el Museo Tecnológico de la CFE, que está ahí al lado de la feria de Chapultepec. Entonces, si quieren ir a visitar la locomotora que durante años sirvió en Necaxa, pues pueden acudir. En esta vía, por cierto, hacia Beristain, los ingenieros, los jefes, pues, la compañía, para uso exclusivo de ellos, del superintendente Dunn, que vivió por esos años, estos hicieron de un Ford último modelo, le cambiaron las llantas de asbesto, de hule, pues, y le pusieron en vez de llanta, una llanta de locomotora metálica, y entonces la usaban para salir rápidamente hasta la estación en Beristain y poder tomar el ferrocarril a la Ciudad de México o a Veracruz, vayan ustedes a saber, pero lo usaban mucho. Incluso autovía que se le llamaba, igual que la locomotora que mencionamos, en realidad era de uso exclusivo para los jefes, para los ingenieros. O sea, si llegaba maquinaria, obvio, iban obreros, trabajadores de la zona, de ahí de la compañía, para ayudar a trasladar la maquinaria, los empaques, lo que fuera, lo que llegara, ¿no? Partes de turbinas, digamos, toda la maquinaria que se está en la casa de máquinas que hoy vemos ahí en Necaxa, llegó por partes y llegaba por ferrocarril con el propio que llegaba de Beristain a Necaxa, Salto Grande, construyeron la balsa. Si uno baja por la balsa descubre también de Salto Grande, Salto Chico, en el área que está ahí plano, hay una vía también toda, y está ahí para que ponían lo que llegara de maquinaria, las herramientas, el material, los cables, acero, lo que fuera, y hacía el recorrido completo hasta la casa de máquinas, ¿no? En la balsa, como todos saben, pues se subía la maquinaria, bajaba y se llevaba hasta la siguiente balsa, y así se comunicaban. Todas estas obras que son de caminos propios para los trabajos de la Compañía de Luz tuvieron que ser autorizados. Obvio, dice las obras convenientes, es decir, como el diseño que estaban trabajando los ingenieros de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. En ese sentido era algo muy propio, muy amplio, muy detallado, y está todo acordado. Bien, artículo 11.
Para la inspección de los trabajos de mediación, construcción e instalación de las obras, se precisa, la Secretaría de Fomento nombrará un ingeniero inspector. Para los gastos de esa inspección, el concesionario se obliga con la suma de 200 pesos mensuales, 250 pesos mensuales al mes, que entregará por adelantado a la Tesorería General de la Federación desde la fecha de este contrato. Bueno, se prevé entonces que va a haber una inspección oficial y deposita cuando se publique este contrato que se den 250 pesos al mes mientras una inspección sea realizada. Tan pronto, precisa este artículo, tan pronto como esté aprobada la primera instalación de 15,000 caballos de fuerza, de acuerdo con los artículos 3º, 7º y 8º, se suspenderá la obligación de pagar la suma antes mencionada, es decir, se hace la instalación, llega el inspector y enseguida se suspende ese pago. Cuando se inicie la instalación, cuando se inicie la instalación de otra fuerza excedente, el concesionario tendrá la misma obligación de pago para un inspector desde ese momento hasta que quede aprobada dicha instalación. Para los efectos de pago, el concesionario queda sujeto en uno u otro caso a la facultad económica coactiva. Bien, entonces se va a pagarle a un especial inspector. Artículo 12. El concesionario tendrá el derecho a ocupar o adquirir los terrenos baldíos y nacionales pertenecientes a la nación que él conceptúa necesarios dentro de los límites mencionados en esta concesión para construir diques, presas, depósitos, acueductos, túneles, canales, almacenes, líneas de transmisión, caminos, estaciones generadoras, subestaciones y en general para cualquier objeto anexo con los trabajos de Necaxa y de cualesquier otros puntos, e igualmente puede ocupar y adquirir los terrenos que sean pertenecientes a la nación en los límites de los 3 ríos mencionados que el concesionario considere necesarios para conservar e impedir cualquier disminución del agua pluvial y para proteger tanto el área total de las cuencas de recepción, aguas arriba, como en las demás derechos otorgados por esta concesión. El precio de los mencionados terrenos será el que fijen las tarifas respectivas y se pagarán en bonos de la deuda pública consolidada a la Tesorería General de la Federación, tan pronto como la Secretaría de Fomento acuerde la enajenación. La adjudicación de estos terrenos será hecha observándose los procedimientos y formalidades que para la enajenación de los mismos establece la ley respectiva. Queda autorizado el concesionario para tomar gratuitamente en los terrenos pertenecientes a la nación y de los ríos Necaxa, Tenango y Castepuxtla todo el material aprovechable para los trabajos, edificios e instalaciones. Es decir, si necesita terrenos baldíos, terrenos nacionales, todo cuanto terreno extra necesite, incluso aquí habría que llevar la atención, para el derecho de vía de las líneas de transmisión, 70 metros de ancho, y si cruzar en terrenos particulares o terrenos de la nación, toda la franja del derecho de vía se va a tener que otorgar como propiedad privada para la empresa todos esos terrenos. Entonces se autoenajena el Estado y le obsequia a precio que se fije, dice aquí por la ley vigente, a la compañía de luz todos esos terrenos.
Entonces, sean terrenos privados o terrenos nacionales, tiene derecho para que los ocupe y se le va a dar la concesión a título de propiedad privada a la empresa. Y obvio, volvemos a decir, de acuerdo a los planes y proyectos que la compañía va a presentar a la Secretaría de Fomento. Pero de principio aquí se le otorgan todas las facilidades. Y por supuesto queda claro también que si necesita tierra, grava, maderas de esa misma zona, todo lo que pueda ocupar tiene derecho a se le dé su utilidad en todas las zonas. En ese sentido, es obvio entonces que todos los árboles, bueno, toda la madera que necesitó para sus obras, pudo sacarle provecho de la zona que se le daba. Fue entonces desmontando árboles y ocupándolos en madera aprovechable para las obras. Sin embargo, si uno revisa la zona, bueno, hay un poco de escasez, pero uno revisaba la zona, caminaba por allá y veía que había una constante planta de árboles. Hay una zona de viveros y en esos viveros se producían suficientes árboles que fueron poniéndose en aquellos lugares donde el bosque empezaba a desaparecer. Esa parte ecológica de la compañía sí habría que reconocerla, se fue cubriendo con el paso de los años. Artículo 13. El Ejecutivo declara que la empresa a este contrato se refiere, es de utilidad pública y por tanto se otorga al concesionario la facultad especial para adquirir por esta causa aguas o derechos de agua sobre los ríos objeto de esta concesión, desde el punto más bajo que comprende la misma concesión hasta el límite superior de sus cuencas hidrográficas, con excepción de las servidumbres constituidas para usos domésticos de las poblaciones ribereñas, así como también los terrenos y construcciones que necesite para llenar los mismos fines u objetos a que se refiere contra el artículo anterior, sin limitación alguna, en el concepto de que para los efectos de este artículo el concesionario deberá someter a aprobación de la Secretaría de Fomento los planos respectivos y que ningún procedimiento podrá iniciarse sin la previa aprobación de ella. En el caso de que no hubiera acuerdo entre el propietario y el concesionario para la adquisición de aguas, terrenos y derechos de agua, terrenos y construcciones indicados, la expropiación se llevará a cabo de conformidad con las bases o reglas conducentes que establecen las fracciones quinta a novena, inclusive, del artículo 70 de la Ley sobre Ferrocarriles del 29 de abril de 1899. Pues queda claro que en esta ley se especifica cuánto hay que pagarle a quien se le expropian tierras y que se fijan esos mismos artículos para evaluar, el costo de las tierras que se van a expropiar. Todo lo que se ha considerado dentro de los planes y proyectos de la empresa va a ser expropiado si es particular, va a ser expropiado si es terreno nacional y va a ser pagado conforme a esos precios que están fijados en la ley. Si quisiéramos averiguar, hay dos salidas: ir a buscar la ley y saber cuánto se va a pagar por un terreno de 200 metros cuadrados o de cualquier cantidad, ¿no? Pero tiene derecho a usar, insisto, este artículo vuelve a mencionar la posibilidad de la compañía, por si alguna duda quedara, de que se va a expropiar en su beneficio y el costo a que debe pagar esas tierras y terrenos.
Artículo 14. Queda autorizado el concesionario en los postes de línea de transmisión, las líneas telegráficas que juzgue convenientes, para el uso exclusivo de sus obras y asimismo para establecer por separado una línea especial telegráfica o telefónica también para su uso exclusivo, previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El gobierno tendrá el derecho de mandar colocar 1 o 2 alambres telegráficos o telefónicos en los postes de la línea especial del concesionario, a que antes se ha hecho referencia, y estará obligado a conservarlas en las mismas condiciones que las de su propiedad, en la inteligencia de que ambos servicios serán prestados gratuitamente, siendo solo deber del gobierno indemnizar el valor de los materiales que fueran colocados al hacer la instalación y de los que posteriormente haya necesidad de reponer. En esta cláusula, en este artículo, se le autoriza a poner las leyes telefónicas o telegráficas que necesite la empresa. Por cierto, nos llama la atención, es algo obvio, pero además el que también ponga 1 o 2 alambres más para las mismas funciones, pero del gobierno. Pues a la par que va construyendo sus líneas telefónicas o telegráficas desde la Ciudad de México hasta Huachinango, Puebla, hasta Necaxa, también va a permitir que haya una comunicación telegráfica para el gobierno. Bueno, pues les digo que ha sucedido lo que siempre. Justo aquí es donde se acaba publicación del folleto que sacamos en aquellos años sobre la historia del SME. Me di cuenta cuando hice la primera presentación y entonces miren, esta es la copia, fui al Archivo General de la Nación. Para mi fortuna se puede sacar una fotocopia, no son tan caras. En un diario oficial más viejo anterior a esto, de 1897, les dije que si podía sacar una copia y me dijeron que no, que solo digitalizada, cada hoja 500 pesos. Creo que no lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, por hoy hemos terminado. Nos hemos quedado para leer el 15, y me temo que voy a leer lo que nos falta, porque son 34 artículos que contiene esta concesión, y entonces voy a ver cuáles son obvios, o como he estado insistiendo en esta práctica legislativa, que van repitiendo, confirmando cosas. Voy a ver cuáles repiten y traeré para el próximo lunes la explicación de aquellos que sean los iniciales del asunto. Este contrato apareció, dice aquí, es hecho por duplicado en la Ciudad de México a los 24 días del mes de marzo de 1903, y lo firma Manuel González Cosío, que es el secretario de Fomento, de su firma, Charles H. Cahan, que es el representante de la Mexican Lion Power, y termina diciendo, esto que está publicado es dice copia México, mayo 20 de 1903. Entonces se pacta el 24 de marzo y aparece como copia en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1903. En fin, por hoy y en semana de
coronavirus. Estas fueron las enseñanzas, los aprendizajes y la lectura que el decreto de concesión para Necaxa para la Mexicana Puebla nos otorga. Estas enseñanzas son bien importantes para que revisemos y comparemos el tipo de política nacional o el tipo de política internacional o imperialista. Añoranzas de Electricistas se despide por esta semana. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.